Llegó al Atlético de Madrid como una de las grandes apuestas del club para convertirse en pieza clave del proyecto del Cholo Simeone. Sin embargo, el entrenador argentino tuvo que ver cómo su flamante fichaje terminó siendo de todo menos uno de los mejores delanteros de Europa. Aquel paso por el conjunto rojiblanco dejó a Jackson Martínez tan señalado que jamás pudo levantar cabeza, cayendo en una vida un poco oscura de la que solo le salvó la música. Su historia no tiene desperdicio, seas o no aficionado colchonero, así que espero que estés muy atento a este vídeo y bienvenido a las historias de Venom. Cuando Jackson Martínez llegó al mundo aquel 3 de octubre de 1986, en Quibdó, Colombia, no era consciente de todo lo que la vida le iba a deparar. Vale, sé que acabo de soltar una obviedad, porque nada más nacer nadie es consciente de nada, pero es que años más tarde, ya siendo un niño con cierta edad, tampoco, y ahora entenderás por qué. Jackson Martínez no tuvo una infancia plagada de retos, épica y sufrimiento como si la han tenido otros muchos protagonistas que aparecen en este canal. Su padre, Orlando Martínez, era futbolista profesional y desarrolló los mejores momentos de su carrera allá por los 90. Por tanto, Jackson creció, en un principio, sin aparentes carencias y respirando fútbol en cada rincón de su casa. Aún así, y contra todo pronóstico, él escogió un camino diferente al que parecía tenerle la vida guardado. Y es que no quiso saber nada de la portería, porque su gran pasión no era meter goles, sino encestar canastas. Es por ello que se dedicó plenamente al baloncesto, aunque no tardó mucho en darse cuenta de que no estaba hecho para esa disciplina. Esta circunstancia seguramente fue aprovechada por su padre para meterle en la cabeza que lo suyo era el fútbol y no el básquet. De este modo, Jackson Martínez cambió de opinión y empezó a perseguir un nuevo sueño: ser jugador profesional de fútbol y celebrar goles en los mejores estadios del mundo. Además, se le veían cualidades para, como mínimo, intentarlo. Era un chico potente físicamente, habilidoso y con una buena técnica, pero pese a lo que muchos podrían pensar, ni sus condiciones ni el hecho de venir de una familia futbolera hicieron que los inicios de Jackson Martínez fueran sencillos. Uno de los principales motivos es que su familia ya no atravesaba un momento económico estable, sino más bien al contrario. Las carencias empezaban a estar presentes y el pequeño Jackson tenía que acudir a los primeros entrenamientos y partidos con botas de no muy buena calidad y llenas de remiendo. En resumidas cuentas, nuestro protagonista de hoy había pasado de ser un hijo de un futbolista que no quiere seguir los pasos de su padre a tener que tragarse sus palabras y hacer frente, ahora sí, a problemas económicos que no ayudaban demasiado. Pero al final, seguramente motivado por la inocencia que acompaña a un niño, él siguió a lo suyo y su actitud fue premiada cuando una institución importante como es el Independiente de Medellín llamó a su puerta. Este club quería incorporar a su cantera y Jackson y su familia no se lo pensaron dos veces. Finalmente, su atrevimiento fue recompensado cuando en 2004 debutó con Independiente de forma muy precoz y 4 temporadas después, concretamente en el curso 2008-2009, la rompía en Colombia y se asentaba como uno de los atacantes más prometedores de la primera división cafetera. Inmediatamente después, el Jaguares Chiapas mexicano le fichó. Todo parecía ir como la seda. Jackson ya había debutado al máximo nivel en su país natal y había conseguido emigrar a otra competición más potente. Ahora le tocaba demostrar que estaba preparado para un reto que se le terminó atragantando. ¿El motivo? Pues muy sencillo, su adaptación fue pésima. Los primeros meses de Jackson Martínez en Jaguares fueron para olvidar. No daba pie con bola y empezaba a acumular cientos y cientos de críticas, lo que provocó que se replantease muy seriamente el hecho de dejarlo todo y huir de nuevo rumbo a Colombia. Finalmente, a base de mucho esfuerzo, consiguió darle la vuelta a la situación y en su última temporada llegó incluso a marcar 20 goles en 35 partidos. Cifras que llamaron la atención de otros clubes, algunos de ellos europeos, como el Oporto. Y sí, has oído bien, el Oporto, uno de los clubes más potentes de Portugal, puso sus ojos en aquel chaval que despuntaba en la Liga Mexicana, pero que era un completo desconocido para la mayoría del público en el viejo continente. Pero esto último no importó y los dragones, en un movimiento que poca gente entendió, tiraron de chequera y se llevaron a Jackson Martínez a cambio de 9 millones. A su llegada a Porto, la afición se debatía entre la ilusión y la incertidumbre. ¿Verdaderamente merecía la pena gastar ese dineral en un tipo como Jackson? Pues bien, todos aquellos que se plantearon esta cuestión tuvieron que callarse la boca. Jackson Martínez no repitió lo vivido a su llegada a México. Portugal le sentó como un guante y el campeonato luso le sirvió para terminar de explotar. Sin duda, fue uno de los grandes líderes de un Oporto que, entre otras muchas cosas, gracias a sus goles y buenas actuaciones, levantó una liga y 2 supercopas. Estuvo 3 temporadas en Dragao, pero dejó huella y goles, muchos goles, 77 en liga y 92 entre todas las competiciones, casi nada. Normal que otros equipos importantes de Europa pensasen que lo más conveniente para su proyecto era firmar a Jackson Martínez, plan que ejecutó el Atlético de Madrid en el verano de 2015. Los rojiblancos veían en Jackson a su nuevo Falcao. La verdad que similitudes entre ellos no faltaban. Los dos eran colombianos, internacionales, goleadores y la habían roto en el Oporto. Pero por desgracia para el Atleti, Jackson no sería ni la sombra de lo que fue su compatriota. Y por cierto, yo no quiero que este vídeo quede en la sombra, así que si te está gustando no olvides darle like y suscribirte al canal.
Volviendo al tema que nos ocupa, Jackson llegó al Atlético de Madrid como estrella y terminó siendo un auténtico estrellado. El colombiano llegó al club rojiblanco con la misión de sustituir a Mandžukić, pero pasó sin pena ni gloria por la capital de España. Ni rastro de aquel futbolista de físico imponente y un olfato goleador tremendo. Con la elástica rojiblanca, Jackson parecía un aficionado que, para colmo, estaba más tiempo en la enfermería que en el banquillo o en el terreno de juego. Ante tal situación, en el Atleti no lo dudaron y a los 7 meses, cuando llegó el mercado de invierno, lo vendieron al Guangzhou chino. Eso sí, la operación fue redonda para los colchoneros, que en su día pagaron 35 millones por él y acababan de encasquetárselo a los asiáticos por 42. Nada mal. Y ahora sí, Jackson Martínez experimentaba un nuevo giro de guión que desembocaría en una vida totalmente opuesta e inimaginable muy poco tiempo antes. Creo que ya has visto que por algo te decía al inicio del vídeo que Jackson no iba a ser consciente en ningún momento de lo que el destino le tenía deparado, porque es que era un cambio de rumbo tras otro, siendo el último el más fuerte de todos. Atento, porque llegamos a la segunda parte de esta increíble historia. Aquel Jackson que llegaba al Atlético de Madrid con la firme intención de comerse el mundo, acabó en la Superliga China con la intención de reencontrarse a sí mismo, y la verdad que lo logró, sí, pero no del modo esperado. En el país asiático, Jackson no hizo otra cosa que prolongar su agonía y su frustración. El rendimiento con el Guangzhou fue tan pobre, debido en gran medida a una grave lesión de tobillo, que el club chino, harto de darle oportunidades, decidió rescindirle el contrato de forma unilateral en marzo de 2018. Con la carta de libertad bajo el brazo y con la sensación de que su carrera se moría, el atacante colombiano buscó refugio otra vez en Portugal. El portimonense fue su nuevo y último destino, puesto que jamás consiguió volver a sentirse futbolista de élite y en 2020, con 34 años y cansado de fracasar, Jackson Martínez colgó las botas. El futbolista cafetero se había convertido en un auténtico juguete roto y gran culpa de ello la tuvo su estilo de vida, nada compatible con lo que debe hacer un deportista de alto nivel. Esta circunstancia no la destaparon ni los medios de comunicación ni nadie. La confesó el propio Jackson en una entrevista apenas un año después de retirarse. En ella soltó frases tan sorprendentes como estas: tuve una vida de lujuria y alegría en los pecados. Los disfruté porque no los veía así, sino como algo normal, como todos los demás. Nunca verás a Dios hasta el momento en el que Él sea lo único que tengas. Así que tomé la decisión de concentrarme en Él. En mi caso, comencé a sentir que algunas amistades que tenía me llevaban a fiestas, copas, estaba rodeado de alcohol, cigarros y muchas otras cosas también. Impactante, ¿verdad? Pues déjame decirte que cuando Jackson contó todo esto, ya era cantante y acumulaba miles de fieles. Y sí, te habrás quedado loco, pero ya siendo jugador en China, nuestro protagonista fue consciente de que necesitaba dejar atrás toda esa vida de excesos, por lo que se refugió en la fe y en la música para lograrlo, consiguiendo así una nueva motivación que le ayudó a darle el último y definitivo giro de guión a su vida, o al menos hasta ese momento. De esta forma, Jackson Martínez pudo redimirse de todos los chascos y malos momentos que le dio el fútbol en la etapa final de su carrera. Anecdóticamente, él fue un caso más de los muchos que ha tenido la última gran generación de futbolistas colombianos que hicieron de su selección un equipo de lo más completo. A Jackson, como digo, podemos sumarle nombres como James Rodríguez o el propio Radamel Falcao, jugadores que irrumpieron con fuerza y parecían comerse el mundo, pero cuyas carreras tomaron una deriva totalmente opuesta a la esperada. Quizás el caso del Tigre, que te cuento en el vídeo que te dejo en las tarjetas, es de los que más llama la atención. Pero un segundo, antes de ir a ver qué le ocurrió a Falcao, me gustaría que me respondieras algo. ¿Es Jackson Martínez uno de los peores fichajes del Atlético de Madrid en los últimos años? Te leo en comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal de Spider Culé. Gracias por verme. Recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en las historias de Venom.